lo que vamos a hacer ahora es ir a las páginas del libro que hablan de, de los conceptos que vamos a estudiar hoy, que es el MRUA y sus cantidades asociadas. Bien, entonces, compartir. Vamos a partir de todas maneras revisando los ejercicios que hayan quedado pendientes de la sesión pasada, ¿ok? En la clase pasada estábamos terminando de estudiar el concepto de aceleración y habíamos dejado dos ejercicios propuestos que ahora vamos a comenzar a revisar, ¿ok? Yo los voy a realizar, si ustedes los hicieron, vayan revisando los pasos y asegúrense de que lo que hicieron está en lo correcto. Bien, entonces, veamos, los ejercicios que habían quedado propuestos dicen, un cuerpo que viaja a 100 metros por segundo disminuye su rapidez a 5 metros por segundo en 2 minutos, calcule su aceleración, y luego, si un cuerpo que viaja a 150 metros por segundo tiene una aceleración de menos 3 metros por segundo, ¿en cuánto tiempo llega al reposo? Entonces ahora vamos a resolver estos ejercicios, y para eso vamos a usar la fórmula de la velocidad en presencia de aceleración. Recuerden que cuando hay presencia de aceleración, en los ejercicios en lo que respecta a este curso al menos, vamos a tener un movimiento en una dimensión con aceleración. Ese es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y por lo tanto la velocidad va a ser una función del tiempo, que va a ser velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. O sea, como dice aquí en alguna parte del texto, es una función afín, porque es una constante más la variable independiente, que en este caso es tiempo, por otra constante. Y esa otra constante es la aceleración en este caso. Bien, entonces nos dicen, un cuerpo que viaja a 100 metros por segundo disminuye su rapidez a 5 metros por segundo en 2 minutos, calculo cuál es su aceleración, que para eso vamos a usar la fórmula directa de aceleración, que se está acá. Cambio de velocidad dividido en cuánto tiempo ocurre ese cambio de velocidad. En este caso el cambio de velocidad es negativo porque es una frenada. De 100 metros por segundo disminuye a 5 metros por segundo. Entonces vamos a comenzar a anotar esos datos que nos dan el problema. Solución. En este caso, tenemos que la velocidad inicial son 100 metros por segundo, la velocidad final son 5 metros por segundo. ¿Eso qué implica? Implica que el cambio de velocidad, que es velocidad final menos velocidad inicial, como estaba anotado en este caso acá, velocidad final menos velocidad inicial, es 5 menos 100, que es igual a menos 95 metros por segundo. Perdón, ahí me había faltado un espacio. Ahí sí. Ese es el cambio de velocidad y el cambio en el tiempo, o sea, el intervalo de tiempo que transcurre son 2 minutos, que eso es lo mismo que 120 segundos. Porque cada minuto tiene 60 segundos. Entonces, una vez que tenemos esos datos, la aceleración, que es la variación de velocidad en cuánto tiempo ocurre esa variación, va a ser igual a menos 95 dividido en 120. Y eso es igual, una vez que ustedes simplifican la fracción, en este caso se puede simplificar por 5, de un momento para ponerla aquí en la pantalla, menos 95 vertido en 120, esto se puede simplificar por 5, por ningún otro número, y el resultado es el que teníamos antes, que era menos 19.24. Bien, ¿qué ocurre acá? Eso ahí. Y obviamente luego le tenemos que agregar las unidades
de la aceleración, y la aceleración recuerden que se mide en metros por segundo al cuadrado. Bien, espero entonces que lo hayan hecho y que hayan llegado a una respuesta satisfactoria. Bien, si es que tienen dudas, de todas maneras me pueden preguntar ahora. El otro ejercicio que había quedado propuesto es: si un cuerpo que viaja a 150 metros por segundo tiene una aceleración de -3, ¿en cuánto tiempo llega al reposo? Y aquí teníamos la solución, que era 5 segundos. En este caso, ¿cómo lo resolvemos? Tenemos que usar la ecuación asociada a esta fórmula de acá y el concepto de el reposo. Bien, el reposo es equivalente, el reposo de un cuerpo es equivalente a que su rapidez sea igual a 0 metros por segundo. Entonces, usando ese concepto y la fórmula de rapidez en el MRUA, podemos establecer una ecuación. ¿De qué manera podemos establecer una ecuación? Dado que tenemos esta fórmula, velocidad en función del tiempo es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo, nos dicen cuál es la velocidad inicial, perdón. Perdón. Nos dicen cuál es la velocidad inicial, que es 150 metros por segundo, nos dicen cuál es la aceleración y nos dicen cuál va a ser la velocidad final. Bien, disculpen. Nos dicen cuál es la velocidad final porque nos piden que el cuerpo, o nos dicen que el cuerpo va a llegar al reposo. La ecuación entonces que podemos plantear es la siguiente. Bien, perdón. Entonces, ¿por qué es esta ecuación la que podemos establecer? Porque esta ecuación está relacionada con la función de velocidad en función del tiempo. Hemos reemplazado la velocidad inicial, que es 150 metros por segundo. Hemos reemplazado la aceleración, que es -3, y hemos reemplazado la velocidad final, que es 0. Y queremos saber en qué tiempo ocurre que se alcanza esa velocidad. Entonces, fíjense, hemos reemplazado esto igual a 0, porque esa va a ser nuestra velocidad final. Esta es nuestra velocidad inicial, nuestra aceleración y el tiempo. Donde hemos reemplazado la velocidad en función del tiempo, o sea, la velocidad final al 0, la velocidad inicial como 150 y la aceleración como -3. Lo que queda es entonces despejar. Despejamos la variable, la incógnita t de esta ecuación y obtenemos que t es igual a 50 segundos.
Entonces el tiempo en el que alcanza ese es 50 segundos, tal como estaba en la solución que yo le había dado, la respuesta que le había dado. Y ustedes también pueden pensar esto porque si cada segundo la velocidad disminuye 3 metros por segundo, que es el significado de tener esta aceleración, entonces al cabo de 50 segundos su velocidad va a haber disminuido 50 por 3, o sea, 150 metros por segundo, y llega al reposo absoluto. Bien, vamos entonces ahora a jugar un poquito con otra de las fórmulas de MRUA. Si tienen preguntas con respecto a eso, déjenlas en el chat y se las respondo eventualmente. Lo que vamos a hacer ahora es trabajar un poco con la fórmula de la posición en función del tiempo, que es esta formulita que está acá. Y que estaba copiada también en este documento de esta manera. Fíjense que en este caso, la fórmula se parece mucho a la de la posición en el MRU, que recuerden que esto lo llamamos la ecuación de trayectoria, pero se le agrega un término, porque esto asume que la velocidad es constante en el tiempo y no va cambiando. Dado que la velocidad es constante, no es constante ahora, y depende de la aceleración, tenemos que agregar otro término nuevo que va a depender de la aceleración. Es útil por lo general poner ese término en función de la aceleración y no de la velocidad, porque la velocidad no es constante. Así que tener una ecuación con más de una variable no es lo más óptimo. Así que dejamos solamente la ecuación en función de una sola variable, que es la variable t. Entonces yo les voy a mostrar cómo se trabaja con estas ecuaciones. Bien. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Cómo trabajar con la ecuación de trayectoria en el MRUA. Estudiémoslo con un ejemplo. Bien. Y el ejemplo va a ser el siguiente. Un cuerpo parte desde el reposo a 10 metros de distancia de un punto de referencia perdón, lo voy a redactar un poco mejor. Un cuerpo en reposo a 10 metros de distancia de un punto de referencia. Así a partir. Entonces imagínense que ustedes están en una esquina de una cuadra, digamos que están en una plaza y ven a 10 metros a otra persona. Entonces ustedes son el punto de referencia y otra persona está a 10 metros de ustedes. Bien, el cuerpo, o esa persona en ese caso, comienza a moverse en t igual 0 con una aceleración constante de 2 metros por segundo al cuadrado. Bien, ¿cuál es su posición después de 10 segundos? Bien, entonces repasemos el problema. Un cuerpo en reposo a 10 metros de distancia de un punto de referencia, un cuerpo está en reposo. Ahí sí. El cuerpo comienza a moverse en t igual 0 con una aceleración constante de 2 metros por segundo al cuadrado. ¿Cuál es su posición después de 10 segundos? O sea, ustedes están ahí en la esquina de la plaza, ven a otra persona que está quieta y está a 10 metros de ustedes. Y de un momento a otro esa persona comienza a correr. Y corre no con una rapidez constante, sino que va adquiriendo una aceleración, 2 metros por segundo al cuadrado. ¿Cuál es su posición después de 10 segundos? Entonces vamos a poner la ecuación. Acá vamos a poner solución. En este caso, debemos usar la ecuación de trayectoria del MRUA, que es la posición en función del tiempo es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más la aceleración por el tiempo al cuadrado dividido en 2.
que es la fórmula que teníamos arriba. Vamos a ver qué datos nos da el problema. Los datos que nos da el problema son... Veamos. Nos dicen un cuerpo está en reposo. ¿Qué significa el reposo? Como lo habíamos dicho antes, el reposo es un cuerpo equivalente a que su rapidez sea igual a 0. Entonces, en este caso, la rapidez inicial es 0. Nos dicen a 10 metros de distancia un punto de referencia, entonces esa va a ser su posición inicial. Y además necesitamos la aceleración que nos dan acá, que es, su aceleración es 2. Y el tiempo que nos dan, que son 10 metros por 10 segundos. Entonces ahí ya tenemos todos los datos del problema. Velocidad inicial, posición inicial, aceleración y el tiempo, que si se fijan son todos los numeritos que aparecen acá. Posición inicial, velocidad inicial, aceleración y el tiempo. Debemos ahora reemplazar en la fórmula para encontrar la posición final. Y eso es justamente lo que vamos a hacer ahora. La posición en el tiempo igual a 10 segundos va a ser igual a la posición inicial, que era 10, más la velocidad inicial por el tiempo, que es 0 por el tiempo, más la aceleración por el tiempo al cuadrado dividido en 2. Entonces lo que hice ahora, que va a aparecer, es reemplazar los valores relevantes. O sea, los datos que nos dan el problema. Bien, fíjense, aquí está lo que nos piden. ¿Cuál es la posición después de 10 segundos? O sea, en tiempo igual 10. Va a ser la posición inicial, que también eran 10 metros. Esta es la posición, no el tiempo. Más la rapidez por el tiempo, que es 0 por el tiempo, porque la rapidez inicial es 0. Eso no quiere decir que va a estar quieta siempre, sino que, recuerden, está acelerando. Entonces, momento a momento va a ir más rápido. Y luego vamos a tener la aceleración, que es 2 por el tiempo al cuadrado, 10 al cuadrado, dividido en 2. Queda entonces ahora hacer los cálculos que corresponden. En este caso el 10 se queda igual. 0 por t es 0, así que no lo vamos a considerar. Estos dos se pueden eliminar. Se simplifica el del numerador con el denominador, y 10 al cuadrado es 100. Así que esto nos va a quedar 10 más 100, que es 110. Y la respuesta queda en metros. ¿Por qué queda en metros? Porque nos están preguntando por una posición. Profe, ¿puedo mandar a través del chat el link de este documento? Sí. Esto yo creo que se nos había mandado también a sus correos. Pero si no lo encuentro, no se preocupen. Ahí lo tienen en el chat. Listo, perdón. Ando particularmente mocoso. Entonces, repasemos qué fue lo que hicimos en este problema. ¿Les parece? Lo que tenemos es... Estamos en un contexto de movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Y nos preguntan por la posición de un cuerpo después de tal tiempo. Así que tenemos que usar la fórmula de la ecuación de trayectoria, la que nos da la posición en función del tiempo. Recuerden que así se lee esta función. ¿De qué depende esta función? Depende de la posición inicial, la velocidad inicial, la aceleración y el tiempo. Entonces en un problema deberían darnos todas esas cosas si quieren que calculemos la posición final. ¿Bien? Nos dicen,
Este cuerpo está a 10 metros de distancia de un punto de referencia. Ese punto de referencia va a ser nuestra posición inicial. Quiere decir que en el primer momento del tiempo, ese cuerpo está alejado a tal distancia de donde estamos. Luego comienza el cuerpo a moverse con una aceleración constante de 2 metros por segundo, así que excelente. Ahí tenemos nuestra aceleración. Nos dicen además que está en reposo, así que su rapidez inicial era 0. Y finalmente nos dicen cuál es su posición después de 10 segundos. Así que de ahí podemos extraer todas las cantidades relevantes del problema. No está en reposo, así que la rapidez inicial es 0. A 10 metros de distancia de un punto de referencia, entonces la posición inicial va a ser 10. Aceleración constante de 2 metros por segundo, aceleración igual 2. ¿Cuál es su posición después de 10 segundos? Entonces el tiempo en el que queremos calcular la posición es 10. Bien, luego reemplazamos todo en la fórmula. 10 de la posición inicial, 0 de la 0 de la rapidez. Aquí voy a corregir algo. Esto no debería ser por t, debería ser por 10. Este 10 es de la posición inicial, este 0 es del tiempo, perdón, de la rapidez, este 10 es del tiempo, este 2 es de la aceleración, este 10 es del tiempo y este 2 viene dado por la fórmula. Fíjense que la fórmula está dividida por un 2. En este caso entonces 0 por 10 desaparece, este 10 sobrevive y queda ahí, estos 2 se simplifican, ese 2 con ese 2 se simplifican y 10 al cuadrado me va a dar 100. Entonces 10 más 100 es 110 metros. Por lo tanto, la posición final, después de 10 segundos de movimiento con aceleración constante e igual a 2 metros por segundo al cuadrado, es 110 metros. Pregunta para ustedes. Bien, si es que tienen alguna idea, le respondan en el chat. ¿Cuál fue la distancia recorrida en ese trayecto, en esos 10 segundos? ¿Cómo podrían ustedes saber eso? Porque tienen la posición inicial, los 10 metros, y la posición final, 110 metros. Entonces, ¿cuánto fue la distancia recorrida en esos 10 segundos? Si es que tienen alguna idea de cuánto es, déjenlo en el chat. Por mientras yo voy a escribir un poquito más de eso. Muy bien, aquí ya tenemos una respuesta correcta. 100 metros, efectivamente, porque podemos restar la posición final y la inicial. 110 metros menos 10 metros, el resultado es entonces 100 metros. Exactamente. Así que esta persona, de hecho, alcanza una muy buena marca porque correr 100 metros en 10 segundos está muy cerca del récord mundial. El récord mundial de rapidez, tanto de mujeres como de hombres, es un poco menos de 10 segundos para correr los 100 metros planos. Eso es muy rápido, muy, muy, muy rápido. Bien, vamos a hacer un par de ejercicios más de esto, ¿ok? Y me gustaría que ustedes los intenten resolver y si es que tienen la respuesta me lo mandan por el chat. Bien, entonces, vamos a ver ejercicios.
Bien, el primer ejercicio dice lo siguiente. En un instante medimos la altura sobre el piso y la rapidez de un cohete lanzado al espacio. La altura es de 250 metros y su rapidez es de 40 metros por segundo. Si sabemos que su aceleración es de 10 metros por segundo al cuadrado, ¿cuál será su altura sobre el piso después de 3 minutos? Bien, entonces, esto es al igual que antes, les dan a ustedes todos los datos del problema, ahora cambian un poquito porque la posición inicial es distinta, la rapidez ahora no es cero porque el cuerpo no parte del reposo, nos dicen cuál es su rapidez en ese momento, y nos da la aceleración y tenemos que calcular cuál será su altura, o sea, nuevamente esta es su posición, pero a medida como de altura desde el piso, después de 3 minutos. Bien, y les voy a dar otro ejercicio que rompe un poco las reglas de esto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este es igual al anterior, solamente que cambian algunos de los datos. En este vamos a cambiar un poquito las cosas. El segundo ejercicio dice lo siguiente. Un cuerpo que frena con aceleración constante igual a menos 2 metros por segundo al cuadrado, le toma 10 segundos frenar desde 40 metros por segundo hasta el reposo. Bien, no, perdón. Lo planteé súper mal. No frena hasta el reposo en ese tiempo. Olviden este ejercicio por un momento. Concéntrense en el primero. Pensé muy mal este. Ahora sí, era imposible que frenara hasta el reposo porque si no, no le iba a dar el tiempo. Bien, ahora sí. Dice un cuerpo que frena con aceleración constante igual a menos 2 metros por segundo. Le toma 10 segundos frenar desde 40 metros por segundo hasta 20 metros por segundo. ¿Cuánta distancia recorre frenando? Fíjense que aquí no les doy la posición inicial ni les pregunto por la posición final, sino que les pregunto por cuánta distancia recorre, que eso tiene que ver con lo que preguntamos acá. ¿Cuál fue la distancia recorrida en esos 10 segundos? Bien, para ver si es que pueden hacer la conexión lógica de qué es lo que tienen que hacer en ese caso. ¿Ok? Entonces, les doy unos minutos para que desarrollen los ejercicios y vamos a resolver luego el primero. ¿Ok?
Bien, ¿qué tal van? Vamos a comenzar a revisar el primero en unos momentos para cerrar la clase con ese y el otro se los puedo dejar de tarea en caso de que lo quieran resolver y podamos comenzar la próxima clase resolviéndolo. Aquí un compañero dice, me pierdo al reemplazar los valores. Vamos a aclarar un poquito cómo podemos hacer eso. Bien, porque claro, hay otras operaciones que se tienen que hacer en particular en el ítem, perdón, en el término que tiene la aceleración. Porque tienen que pensar, pucha, ¿qué hago primero? ¿Elevo al cuadrado o multiplico o divido? Así que todas esas cosas las vamos a aclarar en este momento. ¿Bien? Bien. Vamos a comenzar a resolver el primero. Solución. En este caso, tenemos que la posición inicial es 250 metros. Porque nos dicen que el cohete parte desde los 250 metros de altura. El cohete parte de los 250 metros de altura. Y tiene una velocidad, en ese momento, de 40 metros por segundo. Además nos dicen cuál es la aceleración, que es 10 nuevamente, y el tiempo, que es 3 minutos, que es lo mismo que 180 segundos. Recuerden que el tiempo siempre tiene que estar medido en segundos. Entonces aquí tenemos todos los datos. Nuestra posición inicial, nuestra rapidez inicial, nuestra aceleración y el tiempo. Ahora reemplazamos la fórmula y nuestra fórmula va a decir cuál es la posición en el tiempo igual a 180. Va a ser igual a la rapidez, a la posición inicial, 250, más la rapidez, 40 por el tiempo, 40 por 180, más la aceleración por el tiempo al cuadrado, dividido en 2. Así queda entonces esto reemplazado en la fórmula. Posición inicial, el primer término, 250, más rapidez por el tiempo, 40 por 180, más aceleración, 10 por el tiempo al cuadrado, 180 al cuadrado dividido en 2. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes aquí primero? Elevar al cuadrado, luego multiplicar y luego dividir. Bien, en este caso, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a usar nuestra calculadora. Desmos Scientific. La calculadora que nos ofrece Desmos, ustedes pueden usar, por supuesto, la calculadora de su teléfono, la calculadora científica que tengan para hacer este cálculo. Entonces son 250 más 40 por 180 más 10 por 180 al cuadrado dividido en 2. Y el resultado entonces 169.450. Igual 169.450 metros. Bien, entonces, por lo tanto, la altura del cohete, luego de 3 minutos, es de 169.450 metros, o lo que es lo mismo, 169.45 kilómetros. Este cambio al final es opcional, si ustedes quieren lo hacen, es simplemente para ilustrar esta distancia de otra manera, bien, en otras unidades que en las que el número final queda un poco más chico. Bien, les recuerdo entonces qué fue lo que hicimos. Reemplazamos en nuestra fórmula las unidades, perdón, las cantidades relevantes del problema. Posición inicial, 250 metros sobre el piso. Velocidad, rapidez inicial, 40 metros por segundo que nos dan acá. La aceleración es de 10 metros por segundo, así que eso lo reemplazamos también aquí en la fracción. Y luego nos dicen cuál es el tiempo, la altura sobre el piso después de 3 minutos. 3 minutos son 180 segundos, entonces reemplazamos en esta parte de acá, porque recuerden que rapidez por tiempo el segundo término, y en esta parte de acá donde va el cuadrado, porque es aceleración por tiempo al cuadrado
dividido en 2. Cuando calculamos cuánto es esto, con nuestra calculadora científica, o si ustedes quieren hacerlo a mano, excelente, el resultado es 169.450 metros o 169.45 kilómetros. Bien, la clase de la próxima semana lo que vamos a hacer es partir con el siguiente ejemplo y ir resolviendo sus dudas en caso de que aún no entiendan cómo es que logramos llegar a este valor de acá. Bien, pero recuerden que es identificar valores del problema, reemplazarlos y hacer el cálculo que podemos hacer con una calculadora. ¿Ok? Eso, jóvenes, el documento ustedes ya lo tienen disponible, lo pueden ver cuantas veces quieran. Esta clase también la estamos grabando y la voy a subir en un ratito a YouTube. En caso de que no tengan más dudas, que estén muy bien, cuídense, aprovechen de descansar lo más posible durante su fin de semana y nos vemos en la clase del lunes de matemática. Que estén muy bien.